Como intelectual a mí me da 22 vueltas, o sea, es mucho más intelectual, mucho más de todo que yo. Pero ya veréis que está preparado, que ya lo habéis visto en algunas homilías, porque en este momento está diciendo la misa del lunes por la tarde y el sábado por la tarde. Algunos a lo mejor ya habéis oído homilías de él, ya sabéis cómo es. Dicen que somos hermanos, pero no es verdad. Pero más de uno me ha dicho, oye, tu hermano aquí te no. Bueno, y lo demás que se presente él si quiere. Vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Un salmo, Salmo 4. Aquí. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. ¿Y vosotros, hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es una charla de preparación al Adviento, ¿de acuerdo? La hemos titulado La confianza porque el Papa, el día 15 de octubre, publicó esa carta sobre el amor misericordioso, ¿verdad? Aprovechando que era el 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, publicó una carta que se titula Es la confianza, ¿no? Sobre el amor misericordioso de Dios. No es una carta sobre Santa Teresita, sino sobre el amor misericordioso de Dios. Pero aprovechando las enseñanzas de Santa Teresita. Entonces, por ese motivo, la conferencia se titula sobre la confianza. No es por este motivo, aprovechando el título del Papa, ¿de acuerdo? Y aprovechando el tiempo de Adviento, porque hay una relación entre lo que es el tiempo de Adviento y la confianza, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar explicando qué es el Adviento. Yo me aparto aquí para que puedan ver. Es que estoy muy contento porque me has hecho, yo no sé hacer esto, pero un amigo me lo ha preparado. Entonces, pues que se vea, ¿no? Quiero decir, yo no sé hacerlo de verdad, Entonces, miren, el Adviento hay como una doble expectativa, o una doble esperanza de Adviento. Adviento significa que va a venir, que va a llegar, ¿no? Hay como una doble expectativa. Una tiene que ver con lo que sucedió hace más o menos unos 2000 años, cuando celebramos la venida de Jesús. Dios se hace carne, ¿no? La venida de Dios, la debilidad de la carne, ¿de acuerdo? Eso sucedió hace unos 2000 años. Nosotros no nos preparamos para esa esperanza, pero sí que el pueblo de Israel vivió de la esperanza, ¿verdad?, de el nacimiento del Mesías. Y entonces es muy interesante, pues, si leen la historia sagrada, ver cómo todo el Antiguo Testamento, por todas partes, pues aparece esa confianza o no en que se va a cumplir la promesa de Dios. Es una renovación continua de esa confianza en Dios, y es, podríamos decir, una lucha de Dios con su pueblo para traerlo a la confianza, porque Israel, pues muchas veces, ¿verdad?, porque se demoraba, porque se retardaba, por lo que sea, ¿verdad?, pues tendía a desconfiar de Dios o a irse detrás de los ídolos o lo que fuera. Si leen todo el Antiguo Testamento, está lleno. Podríamos coger cualquier pasaje, incluso un poco aleatoriamente, y nos encontraríamos con que habla de la esperanza en el Mesías que ha de venir, ¿de acuerdo? Y la otra esperanza, que es la que más nos toca a nosotros, del Adviento, es Jesús que ha de volver en gloria, en la majestad de su gloria, que para eso, que es
digamos, lo que más nos toca esperar, porque Jesús ya vino en la carne, ¿verdad? Espera de volver en la gloria, y quizás es en lo que menos pensamos, en general, ¿no? San Agustín ya se ponía muy nervioso con esto, porque San Agustín se da cuenta que ya estamos a finales del siglo IV, principios del V, y ya se da cuenta de que la gente no tenía muchas ganas de que Jesús viniera, porque no es que no quisieran que viniera, ¿me explico? ¿Sabes? Pero no estaban entusiasmados con que viniera, sino que decían, bueno, vamos viviendo, ¿no? Más bien estaban entusiasmados con las cosas de cada día y tal, y decían, hombre, pero Jesús ha de venir, ha de coronar la historia, ¿verdad? Ha de finalizar la historia, ha de manifestarse la misericordia de Dios de una forma plena. El Señor vendrá, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo, y ya está, y vendrá cuando sea conveniente, ¿verdad? En medio, San Bernardo, y aparece una lectura que se hace durante este tiempo de Adviento en el oficio de lecturas, ¿verdad? Había hablado de un adventus intermedio, ¿verdad? De una venida intermedia, que es espiritual, de tipo espiritual. Esa no está en la fe de la Iglesia ni en la celebración litúrgica, pero está. Benito XVI también le tenía mucha afición a este adventus intermedio. En algún libro de esos que le hicieron de entrevistas, pues él hablaba, ¿verdad? Incluso lo ejemplificaba, porque él consideraba, por ejemplo, él decía que, por ejemplo, el siglo XIII, con San Francisco, Santo Domingo, sobre todo estas dos figuras, pues a él le parecía como una visita del Señor, ¿verdad?, a su pueblo. Esa es de orden espiritual, no está en la liturgia, no forma parte de la esperanza, ¿verdad? Sí que forma parte, digamos, de la vivencia, de que podemos decir que Dios siempre está cerca y que el Señor no deja de visitarnos con sus dones, con sus gracias, con sus carismas, de muchas maneras, ¿de acuerdo? Hay esta doble expectativa. Entonces, en esta doble expectativa, ahora voy a poner una frase de Heráclito. Heráclito la ha puesto en griego porque es bonita la letra griega, no porque yo sepa griego. Pero, ¿no os parece bonita la letra griega? Entonces, Heráclito, yo la primera vez que me encontré con esta frase no decía esto. Leyendo un libro de filosofía, me parece que era el profesor Polo, me parece, él decía esto, decía, al que aguarda le sucede lo que aguarda, al que espera le sucede lo inesperado. Yo me quedé con esa frase, no es lo que dice ahí, pero lo podría decir de alguna manera, pero no es lo que dice ahí. Pero decía esto, ¿no? Decía, al que aguarda, ¿qué significa al que aguarda? Al que ya tiene decidido lo que ha de suceder. Es un poco como el efecto Pigmalión que dicen los pedagogos, ¿saben? El efecto Pigmalión que dicen los pedagogos es que si tú ya has decidido cómo va a resultar el grupo, si yo, por ejemplo, ya he decidido lo que va a ser esta conferencia, ¿verdad?, que a nadie le va a gustar y tal, eso sucede, Si tú has decidido que tus alumnos van a fracasar, pasa, Entonces, pasa, es lo que pasa. Entonces, al que aguarda sería un poco eso, ¿no? Al que aguarda es el que espera, digamos, el que tiene una esperanza dentro de una medida cerrada, ¿verdad? Ya sabe lo que va a pasar, ya tienes decidido, ahora llega el Adviento, pues ya tienes decidido que cada año en Adviento se hace esto, o se hace aquello, pasa esto, pasa aquello, ¿verdad? Ya lo sabemos, te sabes ya los textos de liturgia de memoria, ¿verdad? Te lo sabes todo, y entonces, al que aguarda, dice Heráclito, conocido como el Oscuro, le sucede lo que aguarda, no hay sorpresa. En cambio, al que espera, le sucede lo inesperado. En griego se ve que no dice eso, sino que aquí el texto de Heráclito se ve que dice algo así como si esperas lo inesperado, ¿verdad?, lo encontrarás, o si esperas, encontrarás lo inesperado, depende cómo consideres, cómo coloques, ¿no?, qué función le des en la frase, pero más o menos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, lo que dice es que la esperanza cristiana, siempre se abre a algo más grande, Es un poco diferente, podríamos decir, de la esperanza pagana, Hesíodo y otros griegos, ¿verdad? Voy a explicar el origen de la esperanza un poco en la mitología griega, ¿no? ¿Han oído hablar de la caja de Pandora? La caja de Pandora fue una especie de venganza de Zeus, porque Prometeo era ese héroe, ¿no?, que le robó, ese es mi dios, ¿no?, le robó el fuego a los dioses, ¿no? Prometeo es el orgullo, ¿no?, el que puede llegar al mundo de los dioses y traer, ¿no?, los bienes a los hombres, ¿no? El hombre prometeico es el que se basa en sus solas fuerzas, el que se cree capaz, ¿no?
de cualquier misión, de cualquier... Entonces Zeus se enfadó. Es muy propio de Zeus enfadarse. Y entonces hizo que modelaran una mujer, hizo que allí llamó a todos sus súbditos dioses, por decirlo así, ¿no? Y a uno dijo que la modelara, a otro dijo que la hiciera muy hermosa, muy atractiva, a otra que la hiciera muy elegante, ¿verdad? Y a otra que le pusiera un corazón muy malo, una especie de femme fatal, ¿no? Y entonces crearon a Pandora, Y Pandora se presenta con una especie de ánfora o tinaja, ¿no? Y se encuentra con el hermano de Prometeo, y Prometeo le ha dicho, no te fíes de nada, dice, de Zeus no quieras nada, ¿no? Entonces aquella destapa su ánfora, caja dicen ahora, ¿no? su tinaja, y salen todos los males que se extienden por el mundo, ¿no? La peste, la guerra, el hambre, etcétera, etcétera. Pero queda uno dentro, que ella tapa, ¿no? Que es la esperanza, Elpis, ¿no? La esperanza, se queda allí dentro, ¿no? Pero es muy ambiguo porque se queda, porque no sabemos si se queda porque es un mal que no acaba de salir, ¿verdad?, o porque es un mal que queda para el final. Es un poco ambiguo, ¿eh? Nietzsche, que es un filósofo siempre sugerente y profundamente anticristiano, él consideraba, porque tenía aversión a todas las virtudes cristianas, él consideraba que la esperanza era lo más terrible para el hombre, ¿verdad?, porque era postergar todos los males, ¿verdad?, era retrasar todos los males, era alargarlos, era lo más terrible que le podía pasar a un hombre, ¿verdad?, porque el mal nunca llegaba. Pero en cualquier caso, ¿por qué he puesto esta frase ahí? La he puesto, si no espera lo inesperado, no encontrará. Porque de alguna manera ante Dios, uno no puede colocarse con el cálculo. La esperanza cristiana no se basa en lo que pueda suceder. No es, digamos, la mejor opción de un azar posible. No es la mejor opción de un azar posible. Lo mejor que me pueda pasar, ¿verdad? Si hubiera un espectro de posibilidades, una tómbola, ¿no? La mejor posible en la vida, no. Sino que estamos ante aquel que es infinito, ¿verdad?, que es absolutamente impensable, inescrutable para nosotros, absolutamente mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la esperanza cristiana? ¿En qué consiste la esperanza cristiana? Vamos a verlo, lo vamos a ver a partir de esta carta. Entonces, he cogido la definición del diccionario, he puesto también el diccionario, de un diccionario francés, porque el Papa lo pone en francés, para que no crean que... Entonces, si se fijan, hay dos acepciones importantes de la confianza. Dos acepciones que son muy interesantes. La primera dice que es la esperanza firme. Aquí vamos viendo la relación de la confianza y la esperanza, ¿verdad? Dice, la confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Esa es la primera acepción, tanto en castellano como en francés. En francés dice lo mismo, ¿no? La esperanza firme, la seguridad de una persona que se fía de alguien o de alguna cosa. Dice lo mismo, parece que haya sido traducida la una de la otra. Y la segunda acepción dice una desviación, podríamos decir, de esa confianza, que es la seguridad que alguien tiene en sí mismo, que se usa mucho, el que tiene confianza en sí mismo. En la carta se habla de eso también, hay un momentito que se habla de eso. Y también en francés sucede lo mismo, es sentimiento de seguridad de una persona que se fía de ella misma. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? A mí me hubiera gustado más que en castellano pusieran como en francés, sentimiento. Porque fíjense que la esperanza en otro no es un sentimiento, es una seguridad. La confianza en uno mismo sí que es un sentimiento, es una cosa distinta. La confianza en otro es una virtud, tiene una parte, digamos, pero es distinto. En cambio, el sentimiento de seguridad en uno mismo es un sentimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué diríamos que es la confianza? La confianza, por tanto, ¿qué es? Vamos a definirlo como el acto, pues pasar a la siguiente, el acto de la esperanza. Es el acto de la esperanza. Si dijéramos, ¿cómo sé que espero? ¿Cómo sé que espero? ¿Cómo sé que tengo esperanza? Porque confío. ¿En quién confío? En alguien. No porque tenga... ¿Se entiende? La confianza es el acto de la esperanza. Uno manifiesta, hace un acto de esperanza, solo puedes hacer un acto de esperanza confiando en alguien. Porque no puedes hacer un acto de esperanza, digamos, en el destino, podría ser que alguien lo hiciera, ¿verdad? Pero eso es un sentimiento, ¿no? Tengo un acto de confianza
porque me fío de alguien. Pongo mi vida en manos de alguien o acojo la promesa que alguien me ha hecho y sé que la cumplirá. Y sé que la cumplirá. De hecho, un papá o una mamá no le dicen a su hijo, espera en mí, sino que dicen, fíate de mí o confía en mí. ¿De acuerdo? Es muy... Claro, la confianza y fe y esperanza son bastante intercambiables. De hecho, creo que aparece una diapositiva por ahí, cuando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, define la fe como es la sustancia de las cosas que se esperan. Está definiendo la fe. Está definiendo la fe. Y habla de las cosas que se esperan. Porque son bastante intercambiables. Fe, esperanza, confianza, son bastante intercambiables. Entonces vamos a ir ahora a la carta del Papa, para seguir un poquito con Santa Teresita. Yo no voy a explicar toda la carta. Me supera bastante toda la carta. Pero me voy a centrar sobre todo en el capítulo segundo. El capítulo segundo de esta carta se titula El caminito de la confianza y del amor. Se titula así. En esa carta, el Papa dice, ¿verdad? Aquí en esa carta, el Papa dice que uno de los descubrimientos más importantes de Teresita, para el bien de todo el pueblo de Dios, es su caminito. El camino de la confianza y del amor, también conocido como el camino de la infancia espiritual. Fíjense lo que decíamos, el niño, la mamá. Todos pueden seguirlo, en cualquier estado de vida, en cada momento de la existencia. Es el camino que el Padre Celestial revela a los pequeños. Es el camino de la confianza. Entonces, fíjense, frente a ese camino, aquí hemos cogido, con dos textos de Santa Teresita, hemos señalado dos desviaciones de la esperanza. Dos desviaciones de la esperanza. Aristóteles decía que la virtud es el término medio entre dos extremos. Añadía una cosa más complicada, ¿no? Porque decía que elegiría el hombre prudente, con lo cual ya no sabes dónde está el medio, sino te lo dice el hombre prudente, ¿no? Es decir, que uno siempre cree que elige el medio, pero te equivocas, ¿verdad? Siempre, nunca sabes, ¿no? Si has dado demasiada limosna o te has quedado corto, ¿no? Nunca sabes si has comido mucho o has sido muy frugal, nunca lo sabes, ¿no? Porque Aristóteles, claro, ¿cómo calculas el término medio? Él dice, eso lo sabe el hombre prudente. Pero bueno, él define la virtud como el término medio entre dos extremos, ¿de acuerdo? De tal manera que en cualquier virtud, no en cualquier virtud, pero en general en las virtudes, en muchas virtudes, sobre todo las virtudes humanas, pues siempre hay un exceso y hay un defecto, ¿verdad? Yo qué sé, ¿no? Pues el exceso del estudio es lo que se llama la curiosidad. Uno se dedica a querer saber de todas las cosas, todo, ¿verdad? Y el defecto pues sería no dar un palo al agua, no abrir un libro, no estudiar nada. ¿Se entiende? Es así, el exceso y el defecto. Entonces, en la esperanza también hay un exceso y un defecto, podríamos decir. ¿Cuál es el exceso? ¿Cuál es el exceso de confianza? La presunción. La presunción. El exceso de confianza es cuando uno presupone que por sí mismo puede conseguirlo todo. Es aquello que dice Isaías, ¿no? Maldito el hombre que se fía de otro hombre, ¿no? Maldito el que se fía, que es como decir maldito el que se fía de sí mismo, ¿no? Hay de aquel hombre que se fía de sí mismo, ¿no? Que se fía de otro hombre. Es la presunción. La presunción es pensar que uno con sus solas fuerzas puede. La presunción en el orden de la gracia, es pensar que uno tiene ganado el cielo, o que lo merece, que le corresponde, ¿sabes? Que le corresponde. Yo tengo que ir al cielo, tengo que salvarme porque me lo merezco. Un poco lo del el fariseo en el templo, ¿se acuerdan? Te doy gracias, Padre, porque yo no soy como ese, ¿no? Sino que soy así, ¿no? Me lo merezco, me lo he ganado. Es el orgullo, es la presunción. Ese es por defecto, ¿verdad? Por exceso. Entonces, frente a eso, ¿qué dice Santa Teresita? Este texto tan bonito, ¿no? No me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. No me apoyo en mis méritos. No apoyo. Fíjense, es el término medio, el término medio, porque Santa Teresita no cae en la desesperación. La desesperación, lo veremos a continuación, es lo contrario. No me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno,
sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Me apoyo en él, ¿de acuerdo? Es como el que edifica la casa sobre roca, para entendernos. El número 18 es muy gracioso, porque de esta carta del Papa, a mí me recuerda, porque después el Papa, aquí en el número 18, se ve como obligado, él es jesuita, no lo olviden, y San Ignacio, los ejercicios espirituales, hay un momento, esto es una digresión que se llama, pero sirve para alargar la charla. Entonces, hay un momento en los ejercicios espirituales que San Ignacio, en su época, estamos en el siglo XVI, ¿verdad?, había personas que insistían mucho en la gracia, y algunos incluso había una desviación, que era el quietismo. El quietismo es no hacer nada porque Dios lo hace todo, ¿no? Entonces ya para qué hacer nada. Y había otros que ponderaban mucho la libertad. Entonces hay un momento en los ejercicios espirituales que San Ignacio pone una nota, tiene unas anotaciones muy interesantes San Ignacio. Y dice, bueno, no habléis tanto de la gracia que la persona piense que no hay libertad. Dice, no habléis tanto de la gracia, no porque no haya que hablar de la gracia, ¿no? ¿Me explico? Pero a veces se habla tanto de la gracia que al final uno dice, pues yo no hago nada, ¿no? Ya Dios se encarga de todo y adelante, ¿no? Entonces, y el número 18 a mí me ha recordado eso. Yo creo que el Papa, cuando leyó este documento, luego dijo, ¿qué diría mi santo fundador? Entonces añadió el número 18. Porque el número 18 dice, este modo de pensar, de Santa Teresita, no contrasta con la tradicional enseñanza católica sobre el crecimiento de la gracia. Es decir, que justificados gratuitamente, siempre el primer efecto de todo es gracia, por la gracia santificante, somos transformados, la gracia nos transforma, y capacitados para cooperar con nuestras buenas acciones, ¿ven? En un camino de crecimiento en la santidad. De este modo somos elevados de tal manera que podemos tener reales méritos para el desarrollo de la gracia recibida. ¿Se entiende? Yo os lo digo porque es muy importante, porque si no parece a veces, según cómo explicas, el otro día yo prediqué aquí algo de esto hace unos días, y al acabar me vino uno, muy doctorado, y me dijo, has explicado la doctrina de Báñez. Báñez es un autor del siglo XVI, ¿saben? Que se enfrentó a un jesuita que era Molina. Y dije, anda, he leído la carta. Pero me hizo pensar en esto, ¿no? Me hizo pensar que es verdad. Aquí el Papa igual se le pareció, no sé, San Ignacio lo inspiró. Entonces, se ve esto, ¿no? La presunción. La segunda desviación, ¿cuál es? La segunda desviación es la desesperanza. Es justo la contraria. La desesperanza. La de pensar, ¿verdad? Soy tan malo, cometo tantos pecados, no tengo salvación. Nadie me puede salvar, ¿verdad? Es muy triste, ¿no? Es muy triste. Es alguien que dijera, el poder de Dios no puede hacer nada conmigo. También se da, se podría dar. Quizá fue, no lo sé, ¿no?, la situación en la que se vio Judas, aunque no sepamos el destino final de Judas, ¿no? Pero quizá fue cuando vio lo que había hecho, ¿verdad? Y entonces cae en la desesperación, ¿de acuerdo? Es dudar de la misericordia divina. Entonces dice Santa Teresita del Niño Jesús, dice, si todas las almas débiles e imperfectas sintiera lo que siente la más pequeña de todas las almas, habla de sí misma, ¿verdad? De todas las almas, esto es muy bonito, cuando estén tristes, afligidos, si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. ¿Ven qué bonito? Simplemente abandono y gratitud. Esto sería por defecto, de la esperanza. Por defecto de la esperanza es la desconfianza, ¿no? A nivel anímico es nadie me quiere. ¿Me explico? Eso que a veces hay que estar atentos, ¿no? Por si hay algún niño en casa o tal, nadie me quiere. Es eso, la desesperanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a leer aquí, he puesto un texto de Peggy, porque hay una serie de autores, todos son de principios del siglo, bueno, todos mueren a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Peggy muere en 1914, y tiene un librito que yo les aconsejo que lean, si pueden y les gusta, que se titula El pórtico del misterio de la segunda virtud. Es un libro muy bonito, sobre la esperanza, muy bonito sobre la esperanza.
He puesto los textos de Peggy, este y otro más adelante. En este dice, la pequeña esperanza, ¿por qué? Porque claro, él viene a decir que la esperanza es una virtud que se tiene poco en cuenta, ¿no? Entonces, es muy bonito lo que dice, fíjese. Dice, la pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas mayores y no se la toma en cuenta. Por el camino de la salvación, por el camino carnal, por el camino escabroso de la salvación, ¿verdad? Porque es el camino de la humanidad, por la senda interminable, por la senda entre sus dos hermanas, la pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas mayores, la que está casada, que es la fe, la fidelidad, ¿no? La que está casada y la que es madre, que es la caridad, ¿eh? Y no se le presta atención. El pueblo cristiano no presta atención sino a las dos hermanas mayores, a la primera y a la última, que van a lo más urgente en el tiempo presente. Muy bonita la imagen, ¿verdad? Porque uno, claro, uno tiene prisa por tener fe, ¿verdad? Tengo un amigo sacerdote que creo que ahora está en Lourdes, que siempre me dice, yo le pido a Dios que me aumente la fe y el sentido común, porque con lo que tengo no llego a final de mes. Entonces, lo que tengo no me da para acabar el mes, ¿eh? Entonces, claro, uno tiene prisa de no perder la fe, ¿no? Y la caridad, claro, es lo más urgente, pero la esperanza está en medio. Si quitas la esperanza, se tambalea todo, ¿eh? Se desaparece todo. Si quitas la esperanza, no sabríamos lo que hacer, ¿verdad? Ahora, la esperanza no es... Claro, nosotros a veces confundimos la esperanza con mi ilusión, con lo que me gustaría que sucediera, ¿no? La esperanza es la confianza en que se realiza el plan de Dios y que Dios todo lo conduce hacia bien, ¿verdad? Y que podemos esperar lo mejor de Él. Qué buena continuación, ¿no? Pensemos, ¿eh? Y entonces, ¿dónde nace la esperanza? Aquí dice, ¿de dónde nace la esperanza? Claro, la esperanza ya hemos dicho, ¿verdad? Se fundamenta, la esperanza no es un sentimiento en algo abstracto, ¿no? La esperanza, dice Santo Teresa, dice, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos. Es lo más... En la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. La esperanza siempre es, nos fiamos de una persona, ponemos nuestra esperanza, creemos en alguien que nos ha hecho algo y sabemos que aquello que nos ha dicho se va a cumplir. Entonces, fijaros, esa esperanza, aquí cito los hebreos que lo hemos dicho antes, ¿verdad? Esa esperanza, dice aquí, Peggy dice, pero la esperanza no marcha sola, porque si no parecería como un acto de voluntarismo. Claro, dice, ¿por qué voy a fiarme, no? Dice, pero la esperanza no marcha sola. La esperanza no camina por sí misma. Claro, porque si camina por sí misma, al final, claro, yo digo, ¿por qué me fío? Porque pongo mi esperanza. Dice, para esperar, hija mía, hace falta ser feliz de verdad. Hace falta haber recibido una gran gracia. Esto dice Peggy, ¿eh? Eso dice Peggy. Pero piénsenlo un poco, ¿eh? Yo creo que es muy importante. Hace falta ser feliz de verdad. Hace falta ser feliz de verdad. La esperanza, me gustaría que pensáramos esto. Porque la esperanza no es, no es lo que puede pensar un náufrago, ¿no? Dice, bueno, pues alguien me encontrará, ¿no? Alguien que se ha perdido, ¿no? Igual nos encontrará. Eso es una esperanza que diríamos es humana, ¿eh? Sino que la esperanza, he puesto la cita de Hebreos, es la sustancia, porque el Papa Benedicto, que tiene una encíclica sobre la esperanza, ¿se acuerdan? Spes Salvi, comenta esta encíclica, comenta esta cita, la comenta en latín, tal como está en latín, porque le gusta más el latín, pero la traducción castellana que hemos puesto tiene que ver con el latín, porque el latín dice substantia rerum sperandarum, pone substancia, entonces a él le gusta la palabra sustancia, porque sustancia significa consistencia, significa que está ahí, lo que está debajo, sustancia es lo que está debajo, ¿no? Entonces él dice también en la Spes Salvi, el Papa dice algo así como que el que tiene la esperanza ya tiene algo en su interior, no se basa, tiene una experiencia en su interior, ha experimentado algo, lo que dice Peggy, tiene ya una alegría. ¿Por qué se fía? Porque ha experimentado algo. Yo creo que eso lo ilustra bien
el anécdota que aquí explica de Santa Teresita, esa anécdota en la cual dice que un día estaba cuidando a una enferma, ¿se acuerdan? Y oyó la música que llegaba de una casa cercana. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Yo creo que eso lo ilustra bien. Porque ella estaba allí cuidando a una enferma, ¿no? Y le llega la música de una casa cercana. Entonces, claro, como le llega esa música, y ella tenía una imaginación muy viva, Teresita tenía una imaginación tremenda, ¿sabes? Enseguida llega un poco de música y se imagina todo. Se imagina el salón, se imagina allí todas las chicas, ¿no? Bien arregladitas, tal, ¿no? Contentas, felices, haciendo referencias unas a otras, bueno, etcétera, ¿no? Lo explica ella. Se imagina eso, y al mismo tiempo que está imaginándose eso, porque le llega esa música de la casa cercana, ella, ¿qué es lo que oye de cerca? Oye los gemidos de la enferma que está cuidando, ¿vale? Pero ella explica, creo que lo que explica es muy importante, porque ella explica que sintió como una iluminación interior, sintió como una luz interior, ¿verdad?, de Jesús, que le dice, que hace que diga, ella dice que preferiría, ¿verdad?, y porque ella también explica cómo está en ese momento el convento, ve la pared de ladrillo de su convento, ve una pequeña lucecita que hay allí, ¿no? Y entonces dice que prefería eso, por eso que sintió que Jesús estaba allí. Dice, prefería eso, y ella dice, utiliza la expresión, al brillo tenebroso de todas las fiestas del mundo. Dice eso, el brillo tenebroso, es muy interesante la expresión. El brillo tenebroso de todas las fiestas del mundo. Eso es lo que llamamos esa gracia interior. Eso uno tiene que haberlo sentido. Tiene que haberlo sentido. ¿Cuándo lo sentimos? Podemos sentirlo porque a veces, yo qué sé, ¿no? Estás súper agobiado, súper preocupado, ¿no? Viene alguien especialmente impertinente, eso es importante, y entonces no sabes por qué, yo no tengo mucha experiencia de eso, porque en general estoy enfadado, pero no sabes por qué, le respondes amablemente, ¿no? Pero lo respondes tú, eres tú el que responde amablemente, ¿me entiendes? No es otro, no eres un guiñol, eres tú. Respondes amablemente. Entonces te das cuenta de por qué has respondido amablemente, que lo has hecho tú. Has respondido tú, ¿me explico? Nadie ha hablado por ti, no hay un ventríloco, no, has respondido tú. Pero entonces te das cuenta que eso ha sido posible porque alguien te ha dado la gracia para hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Me explico? Entonces, eso es algo, ¿sí? ¿Me he explicado más o menos? Es muy importante esto, porque si no uno cree que lo va haciendo todo y un día se cansa. Y un día se cansa. En cambio, cuando uno se va dando cuenta de que Dios hace muchas cosas en él, también se cansa, pero también descansa. También descansa, porque dice, bueno, sí, ahora me ha pasado esto porque lo he hecho yo solo. Pero muchas veces puedo hacerlo con Cristo. De hecho, muchas veces Cristo, tenemos la experiencia de que Cristo se ha anticipado a nosotros en esa acción, en la cual nosotros consentimos, porque si no, no sería nuestra. ¿De acuerdo? Un poco complicado, pero es bastante simple. Entonces, eso es haber recibido una gran gracia. Entonces uno se da cuenta, ha recibido una gran gracia. Si lo piensan, es más fácil pensarlo en el orden de la fe. Si pensamos en el orden de la fe, todos los que estamos aquí creemos, ¿verdad? Pero si al final tuvieras que demostrar por qué crees, no puedes. Te das cuenta de que crees por una gracia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Crees por una gracia. Paul Claudel, que es otro personaje, es un poquito posterior, pero Paul Claudel se carteaba con André Gide. André Gide era muy poco creyente. Y André Gide, en cierto sentido, argumentaba mejor que Paul Claudel. Era más... Esta veces pasa, ¿no? Entonces, Paul Claudel, que se había hecho cristiano en una Navidad, se había hecho cristiano, había encontrado la fe, no había tenido la gracia de la fe, le intentaba convencer para que se hiciera cristiano, porque sufría mucho por la vida de André Gide, y quería que André Gide fuera cristiano. Pero André Gide era más agudo que él, le rebatía y tal, ¿no? Entonces hay un momento que Paul Claudel le dice, bueno, hay algo que yo no puedo negar, y es que Dios ha hablado y yo he sentido su voz. Esa gracia, uno tiene que tenerla. La tiene de alguna manera. ¿Te das cuenta? ¿Por qué creo? Porque Dios me ha dado el don de la fe. En Trento se dice una cosa muy importante, dice el primer efecto de la gracia en el corazón del hombre es la fe. La fe es un don. El primer efecto de la gracia en el corazón del hombre es la fe. Entonces, podemos esperar porque hemos tenido eso.
porque hemos tenido eso. Lo que pasa es que sobre aquello que Dios me ha dado, yo tengo que crecer, sobre esa gracia, ¿verdad? Sobre esa gracia que he recibido, yo tengo que crecer, tengo que crecer, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí hemos puesto, ¿no? Teresita tiene la certeza de que Jesús la amó y conoció personalmente en su pasión. Contemplando a Jesús en su agonía, ella le dice, me has visto. Aquí el Papa está comentando, esto me has visto es de un poema de Santa Teresita del Niño Jesús, y hay otro poema de Santa Teresita del Niño Jesús, que también citan aquí, que es a la Virgen María, y que está ahí con el Niño Jesús, y de mientras tenías a Jesús en brazo, pensabas en mí. O mientras Jesús estaba en brazos de María, y de tú pensabas en mí. Esta es una experiencia, es lo de San Pablo, el Papa lo cita, lo de San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. O lo de Santa Ángela de Foligno, ¿no? Ángela no te ha amado en broma. Estas cosas, bueno, hay mucho de la mística, hay mucho de eso, ¿verdad? Pero es la experiencia, eso tiene que ser una experiencia personal, Jesús me ha amado, porque si no, no puede haber la confianza, puede haber la esperanza abstracta, cada uno va en el camino, cada uno está donde está, pero que tampoco hay que agobiarse, pero la confianza es en una persona, la confianza es en una persona, no es una esperanza vaga, eso puede tener un pagano, eso puede tener el que compra la lotería, pero la confianza cristiana es la confianza en Dios. Entonces, prosigamos. Entonces, esta confianza en Jesús, ¿en qué desemboca? Desemboca en el abandono, desemboca en el santo abandono. Entonces, claro, aquí, si ya lo piensan, bueno, como esto se alarga, voy a abreviar, ¿no? Claro, si lo piensan un poco, el santo abandono, que aquí en la carta y en la vida de Santa Teresita está ilustrada con todas sus pruebas de la fe, ¿verdad? Explica, ya lo conocen, supongo, todo esto, ¿no? De cuando el preso aquel, que es aquel condenado a muerte, ¿no? Que no quería convertirse, y que Santa Teresita dijo aquello, ¿no? Aunque no haga ningún signo, yo creeré, y tal, ¿no? Que está muy en sintonía con un santo que ahora no vamos a hablar, ¿no? Que es San Claudio la Colombier, el acto de confianza en Dios de San Claudio la Colombier y otras cosas así. Pero bueno, no vamos a hablar ahora. Claro, ¿qué significa? Claro, la confianza, si no hay abandono es un juego. Para entendernos. Luego, o sea, quiero decir que ya un momento en que la confianza es la certeza, ¿verdad?, de que Dios me ama, por lo tanto, la confianza me introduce en la misericordia de Dios. Y de hecho, conforme yo voy creciendo la confianza, me voy adentrando más, me voy abismando más en el misterio de la misericordia divina. El misterio de la misericordia divina. Y voy conociendo la misericordia divina conforme me voy abandonando en Dios. Al mismo tiempo voy experimentando cómo es abandonarse en Dios, soy sostenido por la misma misericordia divina, es una acción de la gracia que me va llevando, pero la confianza desemboca en el abandono, por el cual, aquí el Papa, ¿verdad?, lo explica un poquito, pues ya ponemos todas las cosas en sus manos. No solo es la certeza, él lo dice de esta manera, dice, no solo es la certeza de que me voy a salvar, que está muy bien, ¿no?, sino es la certeza de que el Señor lo conduce todo, conduce todas las cosas. Entonces, eso es muy importante para descansar. Yo digo porque hay mucha gente que sufre a veces por su hijo, que le ha pasado a su hijo, sus parientes cercanos, ¿verdad?, o este o el otro, que hace esto, que hace aquello. No digo ya que sufran por su enfermedad o porque se ha quedado sin trabajo, sino en el orden de la gracia, ¿verdad?, en el orden de la gracia, en el orden de la salvación. Esto me recuerda mucho, hay una anécdota que explica San Agustín en las Confesiones, que yo creo que va muy bien, ¿no?, porque Santa Mónica era una pesada. Era una pesada, ¿no?, era una mamá, sí. Si yo hubiera tenido a Agustín de alumno, la habría llamado a tutoría a Mónica. Porque, claro, porque todo el día detrás de su hijo, ¿no? Entonces, hay un momento que San Agustín está en Cartago, y se quiere ir a Roma para conocer, me parece, hablo un poco de memoria, pero me parece para conocer a un obispo maniqueo, ¿no? Quería irse a Roma y tal, porque estaba en esos temas, ¿no? Entonces, engaña a su mamá, engaña a su madre se lo huele, ¿no? Porque se va al puerto allí en Cartago, y la madre piensa, este hijo me la va a jugar.
Y luego esto lo explica San Agustín en las Confesiones, ¿no? Entonces, la madre reza para que haya temporal y el barco no zarpe. Es una madre, ¿entienden? Tremenda, ¿no? Tremenda. Y ya, para que Agustín no se vaya. Pero no, hizo una calma fantástica, un viento adecuado, y San Agustín se fue. El caso es que San Agustín se va a Roma, ¿no? Y luego, por ir a Roma, lo promueven a Milán, ¿no? A un cargo allí de orador, él hablaba muy bien. Y allí conoce a San Ambrosio y se bautizará, ¿me explico? Entonces San Agustín comenta las Confesiones, dice: no haciendo lo que mi madre te pedía, hiciste lo que mi madre te pedía. Eso es muy interesante, ¿entienden? Porque la confianza te libera de esa angustia, porque nosotros siempre tenemos una prisa por lo inmediato, hay un inmediatismo, ¿no? Entonces queremos que se manifieste inmediatamente, ¿no? Que todo suceda, pero la confianza es, pues eso, saber que Dios no te abandona, ¿no? Entonces esa confianza, yo creo que estamos acabando, no sé cuántas diapositivas ha hecho este hombre, va desembocando en el santo abandono, ¿no? Y la prueba de la fe es esa, es la confianza ilimitada, es la última, en la misericordia de Dios. Y entonces ella dice esto, ¿ve? La transformación que se produjo en ella, digo, esto ilustra el camino de todos, ¿no? La transformación que se produjo en ella le permitió pasar de un fervoroso deseo del cielo a un constante y ardiente deseo del bien de todos. ¿Ven? Claro, porque entonces la verdadera confianza en Dios lo que hace también es dilatar el alma, desata. ¿Me explico? Porque uno ya puede salir de la angustia y puede dedicarse a hacer el bien, a vivir la caridad, ¿no? A vivir con alegría la caridad. Y entonces, claro, ahora eso también lo explica aquí en la carta en algún momento, ¿no? Eso solo se da en el santo abandono. Entonces, ¿qué sucede en el santo abandono? El santo abandono se da esa confianza, y también está la lucha porque hay la oscuridad, ¿verdad? Y porque te estás fiando, pero al mismo tiempo que hay eso, hay la alegría. Se conjuga todo, se conjuga ahí todo, pero ¿cuál es el resultado, digamos, de ese conjugarlo todo, de eso ponerlo todo en la misma ecuación? Pues que, y de alguna forma la manifestación de la verdadera confianza, el amor al prójimo. La confianza en Dios, lo que mueve, precisamente porque desata, libera del miedo a la propia seguridad. Entonces coloca, ¿verdad?, en el mismo dinamismo de Dios. Y de esa forma se cierra el círculo. Porque pasamos, ¿verdad? Es la confianza la que nos lleva al amor, y así nos libera del temor. Fíjense, si pensáramos en lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que muchas veces impide, por ejemplo, compartir los bienes? El miedo al futuro, a lo que tendré. ¿Qué es lo que impide dedicar tiempo? El miedo a no voy a tener para lo mío, no voy a ser capaz de hacer lo que tenía que hacer, lo que me he programado. ¿Qué es lo que impide, yo qué sé, relacionarse con otro, atender a otro, ¿verdad? Darle tiempo a otra persona o consuelo tal? Es que me va a enganchar, o vete a saber qué hay allí, ¿no? O qué me va a suceder. Es el temor. En cambio, digamos, los santos que viven en la esperanza, ¿verdad? Pues se abren a la caridad. Es la confianza la que nos lleva al amor y así nos libera del temor. Es la confianza la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer. Eso también es muy importante. Hay una cosa que yo aprendí viendo a los monjes. En los monjes, ¿saben? Nosotros estábamos, cuando estaba en el seminario menor, estaba en la Conrería, el seminario menor, y debajo está la Cartuja. Y nosotros a veces veíamos la Cartuja, ¿no? Y veías un poco, a veces no, según cómo estaba, si estaba el bosque muy espeso, ¿no? Y siempre antes de los oficios, 5 minutos antes, pero también lo hacen los benedictinos, me parece, y lo hace todo el mundo, ¿no? Es decir, todas las órdenes monásticas, tocan 5 minutos antes, por ejemplo, si hay que reunirse para rezar tercia en la capilla, ¿no? Pues 5 minutos antes tocan, ¿no? Y entonces, cuando tocan, generalmente, y ese espíritu parece de San Benito, dejan el trabajo tal cual. Tocan la campana, pues dejas allá. ¿Vale? Para que Dios complete la obra. Porque en ese momento lo que toca, ellos lo que les toca,
es el oficio divino, el Opus Dei, que llaman, ¿no? La obra de Dios, que es la liturgia es lo que toca, ¿verdad? Entonces lo dejan, porque abandonan, se lo hacen bien, ¿no? Quiero decir, ¿sabe? Poner en manos de Dios. O sea, dejar que Dios haga algo. La confianza es también dejar que Dios haga algo. Es dejar espacio a Dios, que Dios haga algo. Esto nos deja un inmenso caudal de amor y de energías disponibles. Claro, en el momento que te liberas de todas esas angustias, ¿no? De todas esas preocupaciones, de toda esa... pues entonces ya puedes servir a los demás para buscar el bien de los hermanos. Y unas velitas de Adviento. ¿De acuerdo? Bien, voy a acabar... Acabamos ya, perdón, que se haya alargado tanto. Voy a acabar leyendo... 6 minutos encara. Bé. Pues voy a acabar leyendo también de esa época, es otro santo, ¿verdad? Que es Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld. Y ayer precisamente, habíamos puesto un texto de Carlos de Foucauld, que también es un acto de confianza, que lo rezan mucho los seguidores, bueno, los que se inspiran en Carlos de Foucauld, y se lo voy a leer para acabar. Es un texto un poco largo, pero lo voy a leer. Es un comentario, él escribía comentarios a frases del Evangelio a veces y tal. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última oración de nuestro Maestro, nuestro amado. Ojalá sea también la nuestra. No solo la oración de nuestro último instante, sino la de todos los instantes. Padre mío, a tus manos me encomiendo. Padre mío, me confío a ti. Padre mío, me abandono a ti. Padre mío, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Te doy gracias por todo. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Te doy gracias por todo, con tal de que se haga en mí tu voluntad, oh Dios. Con tal de que se haga tu voluntad en todas tus criaturas, en todos tus hijos, en todo lo que tú amas. No anhelo nada más, Dios mío. Entrego mi espíritu a tus manos. Te lo doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque te quiero y me lo exige el amor que te tengo. Abandonar todo sin medida entre tus manos. Me confío a ti con inmensa confianza, porque tú eres mi Padre. Carlos de Foucauld, que también muere en el 16, todos son de la época. Muy bien, bueno, hemos acabado. ¿Quieren decir algo? No. No. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren preguntar algo? Ha hablado una pregunta. Ha hablado de que esa confianza pues desangustia y todo eso, pero Santa Teresita dice: no tendré descanso ni en el cielo. No, pero ya lo dice en otro sentido. Lo dice, ya precisamente lo dice en el sentido de que estará trabajando para saber mi cielo haciendo el bien en la tierra, ¿no? De que estará precisamente haciendo eso. Claro, ella es muy bonito, porque ella es amar a Jesús y hacer amar a Jesús. Para ella va unida, ella se da cuenta en su nexo, ¿no? Para ella el amor a Cristo no lo puedes separar del amor del amor a los demás y del deseo de que todos amen a Cristo, que el amor de Jesús sea conocido. Pues hemos acabado, así. Finis operis. Nada, no me alegro mucho, además con Nazaret TV y todo esto. Es una emoción.